más bien una decisión de carácter discrecional de entre los jueces de la Corte Constitucional tomar un punto de vista y una medida al final que sea un tanto tolerante o que sea una medida muy estricta y a lo mejor ejemplarizadora? Me parece que el problema es que efectivamente hay que ponerlo en contexto. ¿Cuál es la única institución, diríamos así, que al momento tiene un nivel de credibilidad y de fortaleza institucional efectivamente al momento dentro del Ecuador? Es la Corte Constitucional, sin duda. Más allá de que podemos discrepar en ciertas decisiones, ¿no es cierto? Yo creo que todos podemos ver de que la Corte no es que se ha plegado a un bando o a otro bando, sino siempre yo creo que ha tomado decisiones haciendo obviamente uso de las herramientas jurídicas y obviamente de la técnica jurídica constitucional de una buena Ahora, manera. abogado Solano, desde el otro punto de vista, desde el otro lado, se encuentra en el ojo del huracán nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y trae nuevamente este tema al debate público de si debería persistir o debería desaparecer este organismo. Rafael Oyarte, un colega suyo, experto también en la Constitución, habló de que esa Constitución de Montecristi lo que permitió fue diseñar un sistema autocrático en el país al que se le debe poner fin. Él señalaba que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un organismo útil solo para sustentar este sistema autocrático y que debería definitivamente desaparecer, pero al profundizar un poco en el tema, él señalaba que ir a una asamblea constituyente sería otra pérdida de tiempo, quizá para peor, con respecto a estos temas de gobernabilidad, y por otra parte que le parecía de lunáticos el hecho de pretender por parte de algunos personajes pedir que se restablezca o que se vuelva a la Constitución del 98 porque se generaría un caos constitucional en el país. ¿Qué opina usted sobre este tema? Hemos dialogado con usted algunas veces ya sobre este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el papel que juega y se debería o no persistir en el sistema democrático de Ecuador. Bien, estimado Gustavo, solamente para precisar nada más, yo creo que, bueno, el doctor Oyarte debe haber revisado también las sentencias de orden constitucional que la propia Corte ya ha expedido sobre la posibilidad de la reforma del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que uno de los problemas principales y centrales del Consejo de Participación está en que tiene una de las atribuciones más complejas justamente dentro del diseño institucional del Ecuador, que es la nominación, ¿no es cierto?, de las altas autoridades del Estado. Bajo esa única, diríamos, sobre todo atribución es donde empiezan los problemas principales del Consejo de Participación. La misma Corte Constitucional ya en varios dictámenes ha dicho, vea, si usted quiere justamente, ¿no es cierto?, pasar esa atribución a otro órgano del Estado, tiene que simplemente hacer una enmienda constitucional. No necesita de una asamblea constitucional, estimado Gustavo. Asimismo, ha señalado en otros dictámenes también de que la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ir por vía de una reforma parcial. Entonces, ni siquiera necesitamos, ¿no?, de una asamblea constituyente. Ahora bien, el problema es si efectivamente, ¿no?, para cualquier gobierno, el que sea de izquierda a derecha, no tenemos en eso un problema, porque hemos visto que tanto el propio presidente Correa, el expresidente Correa más bien, y el propio presidente actual Lasso, ¿no?, se han acomodado, ¿no?, bajo este organismo que efectivamente yo creo que bajo esa atribución que está todavía en la Constitución y que la tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es el problema central. Yo creo que si dejamos de lado el tema de las atribuciones específicamente de designación de las altas autoridades del Estado, el tema de la participación y del control social son temas que básicamente yo creo que en muchos sectores ni siquiera les interesa. Pero claro, ¿cuál es el interés justamente de los actuales sectores políticos? Es la posibilidad de poder poner, ¿no es cierto?, a sus allegados, a sus compañeros, a sus simpatizantes, a sus amigos dentro de la Contraloría General del Estado, dentro del Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto?, y dentro de las otras altas autoridades del Ese Estado. es el sistema autocrático del que habla Rafael Oyarte. Yo creería ahí que yo creo que es posible, ¿no es cierto?, reformar esto y generar, ¿no es cierto?, un proceso distinto de nominación. Pero yo también le pregunto, Gustavo, ¿cómo se nominaba justamente a los superintendentes, a los contralores antes del año 2008? A través del Congreso.
En el Congreso Nacional, donde, ¿no es cierto?, teníamos al hombre del maletín que andaba comprando a las diferentes bancadas justamente para poder poner a cualquier persona. No había ni siquiera méritos, no había la posibilidad de diseñar, Claro, digamos, un proceso que y al menos los tenga un nivel gobiernos, de los validez también. políticos usaban y abusaban de ese sistema muy abiertamente. Exactamente, entonces, claro, yo creo que, digamos, escucho con mucho respeto, evidentemente, las opiniones que se han sugerido, pero volver justamente a una constitución del 98, me parece que en términos jurídicos y estrictamente constitucionales, de teoría constitucional, no sería lo más adecuado, ¿no? Entonces, yo creería que es necesario generar un nuevo diseño que implique justamente la discusión política, que la Asamblea Nacional también tenga participación justamente en la nominación, pero no podemos, yo creo que bajo eso, regresar de nuevo al pasado, ¿no? Me parece que uno de los errores principales que tenemos lamentablemente en nuestro país es pensar que porque algo quizás no ha salido tan bien o hay cuestiones en la Constitución del 2008, que sí, efectivamente, yo creo que luego de los años hemos visto que no funciona, o al menos que la misma perversidad de los sectores políticos han hecho que no funcione, ¿no es cierto? Es necesario cambiarlo, porque las normas justamente no están, ¿no es cierto?, entonces asentadas en piedra. La Constitución se puede reformar, pero además de eso, querido Gustavo, las mismas leyes pueden justamente ayudar a reformar parte de esos procesos. Entonces, yo creería que no es necesario ir a una asamblea constituyente, la propia Corte Constitucional ya lo ha dicho, y sí podemos ir a un proceso de enmienda constitucional que en un año, inclusive, ¿no es cierto?, como fue en el año 2014, en un año tranquilamente podría cambiar las atribuciones del Consejo de Participación hacia, ¿no es cierto?, otro de los órganos, en este caso estrictamente políticos, o hacer un proceso de nominación distinto en el cual participen diferentes poderes del Estado. Bien, Entonces yo creo que la salida está. finalmente, abogado Solano, volviendo a la comparecencia de hoy, que será dentro de una hora, le voy a hacer una pregunta de hecho subjetiva, porque no podemos adivinar el futuro. ¿Cree usted que la Corte Constitucional va a ir por la medida drástica de la destitución del presidente y a lo mejor otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Esto pidiéndole a usted un juicio de valor a través de la lectura de lo que ha hecho la Corte Constitucional en el reciente pasado. Y lo primero que diría es que efectivamente la Corte lo puede hacer, ¿no? No hay ningún límite en ese sentido y lo puede hacer, ¿no? Eso ya está claro. Yo creo que ahora la cuestión es justamente que la Corte Constitucional es un órgano jurídico, pero sus implicaciones en cuanto a sus decisiones también son de orden político, ¿no? Hans Kelsen, un gran teórico alemán, decía justamente que la Corte Constitucional es un órgano técnico-político, ¿no? Al final jurídico-político, ¿no? Porque tiene que tomar decisiones, obviamente, en el ámbito de las políticas públicas. Yo creería que en ese sentido, lo primero es que hay que diferenciar la participación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con los otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que no están en el mismo nivel de participación y, por lo tanto, cualquier tipo de sanción no puede ir en el mismo nivel. Lo segundo, es también, obviamente, digamos, preocupante que se quiera, digamos así, ¿no es cierto?, ir contra las decisiones de la Corte Constitucional, incluso algunos decían ir por la Corte Constitucional, siendo el único órgano, yo creo que importante de la institucionalidad ecuatoriana. Por lo tanto, bajo eso, yo creería que la Corte Constitucional puede, en este sentido, bajo este ataque que ha recibido evidentemente de orden político, tomar una decisión que puede ser justamente la de la destitución. Claro, eso implicará, ¿no?, y eso hay que ser muy cuidadosos, estimado Gustavo, de que desde los sectores políticos que han aupado justamente la actuación del presidente Vera, ¿no?, puede haber un contraataque, ¿no?, que eso es lo peligroso, y yo creo que hay que estar muy claro con ello. Algo importante es, hay certezas de que el día de hoy no se tomará una decisión y que de acuerdo a la forma en que se ha dado este proceso, tomará unos 20 días más, es decir, va a coincidir en forma casi exacta con la segunda vuelta electoral. Eso iba a decir Esteban Gustavo, lamentablemente el tema, o digamos de aquí una cuestión importante también es qué va a pasar en las próximas elecciones, y eso probablemente también la Corte la tome como un elemento también al establecer cierto nivel de mesura. Yo creo que la Corte ha sido bastante mesurada frente a algunas actuaciones de ciertos órganos políticos, pero sí me preocupa mucho de que si el día de hoy, como he dicho, en los próximos días más bien, no se tome una definición también que puede ser un poco, digamos así, disciplinatoria, que puede ser un poco grave, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, efectivamente, la cuestión es que ese dictamen efectivamente protege también, ¿no es cierto?, la justicia constitucional. ¿Qué quiero decir con eso, Gustavo? No es solamente la Corte Constitucional la que se pone en juego al momento de establecer una sanción de este tipo. ¿Por qué?
Porque ¿qué pasa si el día de mañana un juez constitucional efectivamente, ¿no es cierto?, dice la prefectura de la SUAY o la alcaldía de Cuenca han vulnerado derechos? Y yo digo, no, yo no hago caso a esas sentencias de orden constitucional. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Es que efectivamente la justicia constitucional no valdría de nuevo nada, estimado Gustavo. Y eso es preocupante para cualquier ciudadano o ciudadana, porque efectivamente eso implicaría que si yo tengo una sentencia, no puedo hacerla valer, no puedo efectivizarla. Entonces, claro, la posibilidad de que la Corte deje de lado y diga no sanciono eso puede ser también un grave error justamente para proteger las propias decisiones de la Corte, pero además de toda la justicia constitucional en el país, estimado Gustavo. Entonces yo creo que eso es preocupante. Yo creo que la Corte obviamente sabe que esa decisión es bastante difícil, pero yo creería que para proteger justamente esa justicia constitucional es importante de que se pueda establecer ese tipo de sanciones. Ahora, claro, hay una cuestión importante también, Gustavo, y que hay que ser claros. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido ciertos fallos sobre el tema de la destitución justamente de autoridades electas, ¿no? Pues en ese sentido, la Corte tiene que tener mucho cuidado en respetar el debido proceso, que está bien lo que está haciendo, porque tiene que la Corte Constitucional escuchar al señor Vera, escuchar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ver efectivamente si los argumentos de descargo son realmente, ¿no es cierto?, relevantes y efectivamente, pues, en ese sentido podrían tal vez, ¿no es cierto?, exculparlos bajo esos argumentos. Y claro, obviamente, si es que pasara esa destitución, pues bueno, obviamente si no se cumplen el debido proceso, sobre todo, y el procedimiento para la sanción del propio señor Vera, pues efectivamente también tendremos que ver luego la responsabilidad internacional de los órganos jurisdiccionales ecuatorianos, señor Gustavo. Bien, le agradecemos mucho por su presencia en esta mañana. Muchísimas gracias, Gustavo, un muy buen día. Declaraciones del abogado Vicente Solano, él es catedrático de la Universidad de Cuenca y de la Universidad Simón Bolívar, experto en teoría política. Son las 9:03 minutos.